Alumnos, buenos días. Soy el ingeniero William Garnica, profesor de la materia de mecánica básica, y posteriormente también con ustedes dictaré la materia de mecánica de camiones. Debido a estas necesidades que nos han impuesto por esta emergencia, la materia será dictada con este sistema, y yo estaré enviando el material con esta aplicación del ScriptHub, y ustedes lo revisarán. Luego vamos a ver en este primer módulo lo que es el auto, lo que es la parte del motor. Específicamente, el término automóvil significa que es algo que se mueve por sí mismo sin intervención externa. Es decir, un vehículo está conformado por sistemas y mecanismos que permiten su autopropulsión con el objetivo de dar seguridad y confort en el transporte de las personas y de las cargas. Dentro de los sistemas principales de un automóvil tenemos lo que es el bastidor, la carrocería, lo que tenemos es el motor en sí. Dentro del motor tenemos los sistemas que hacen funcionar el motor, como el sistema de alimentación, el de lubricación, refrigeración, sistema eléctrico. Y asimismo, aparte del motor, tenemos el sistema de la transmisión, sistema de frenado, el sistema de la suspensión, sistema de dirección, ruedas y neumáticos. Estos son todos los módulos que conforman la materia de mecánica básica, y similarmente también lo que es la mecánica de camión y talleres. Todo esta parte aquí, a partir del motor, son 10 módulos, desde el motor hasta lo que son las ruedas y neumáticos. Todos son los módulos que vamos a revisar durante el dictado de esta materia. ¿Qué es el bastidor? El bastidor es una estructura, ustedes ven una estructura básica, ya que está diseñada para soportar todos los componentes del vehículo. Generalmente muchas veces al bastidor se lo conocen como chasis. Verán que son dos largueros que van desde la parte anterior de un carro hasta la parte posterior. Son dos perfiles de aceros que son muy importantes, hechas de fábrica. La importancia de esto de que estos tipos del bastidor nunca debe ser tocado con soldadura. En caso de hacerlo, lo que hace es debilitar al bastidor o al chasis, lo que hace es debilitarlo y pueden romperse esta parte de acá y daña toda la estructura del carro. Por eso es que muchas veces en el bastidor viene colocado lo que dice el número del chasis. Ya en el sistema del SRI o el sistema mundial se lo conoce como el VIN. El VIN es un número de identificación vehicular. Es importante que ustedes revisen lo que en internet, lo que es el VIN, porque tiene toda la información de dónde fue fabricado, qué fecha fue fabricado y todas las características técnicas que pueden tener. Asimismo, todos los largueros están unidos a través de unos transversales que sirven dar mayor rigidez a toda la estructura. Estos bastidores están en los carros que soportan carga. Asimismo, ya hay carros que no tienen el bastidor. Carros antiguos tenían el bastidor. Ahora los carros ya no vienen con bastidor, sino que vienen de una forma compacta, la carrocería, ya, que son unos perfiles o es el mismo material con que está hecho la carrocería, que tiene unas corrugaciones que sirven para darle fuerza y soportar a sí mismo a todos los elementos que llevan un auto. Vamos a suponer lo que es la parte del motor, lo que es la suspensión, lo que es la transmisión, en fin. Ustedes verán muchas veces cuando compran sus carros que están diciendo que es una carrocería con deformación programada. Así es, cuando ustedes van a comprarse un carro, vean dentro del catálogo que dice carrocería con deformación programada. Es esto debido cuando un carro compacto recibe un golpe frontal, esto se va deformando en forma programada, no va una sola, y esto es lo que hace salvar la vida al conductor. Anteriormente, estos carros, cuando tenían el chasis o el bastidor, hacía que toda la parte del motor fuese contra el conductor, así como el volante, y los pedales cortaban los pies. Ahora, en cambio, cuando son compactos, lo que se hace es que el motor caiga al piso, el volante se parta en dos, se descompone en dos,
cae, no va hacia el conductor, sino que va hacia la parte interior del carro. En esta diapositiva podemos ver claramente cómo el auto no tiene bastidor, mientras que en la otra gráfica vemos el bastidor. Es porque llevan bastidores los carros que van a soportar carga o tienen ciertas conducciones especiales como los 4x4 que tienen que entrarse por caminos un poco difíciles. ¿Ya? Mientras que lo que son como los carros que son compactos, en cambio no llevan ya este bastidor, lo que le restan peso y son más livianos. Es importante observar que el motor viene puesto en una forma transversal dentro de los carros que son compactos, mientras que lo que tienen bastidor, en cambio, el motor va colocado en una forma longitudinal. En este gráfico vemos claramente cómo están los bastidores, donde van el bastidor, va el chasis y tenemos lo que es la carrocería que va montado encima del bastidor. Aquí vemos también una camioneta que son las que sirven para llevar peso, y entonces llevan bastidores y llevan lo que es la carrocería. Aquí vamos a explicarlo a manera de información cuáles son los sistemas y los componentes de un automóvil. Vamos a ver lo que vamos a revisar en el módulo durante toda la materia. Tenemos lo que es el motor. Cuando usted alza un capó de un carro, lo que usted ve es una parte que es el motor, que es un conjunto de piezas perfectamente acopladas y engranadas que produce una energía mecánica. Asimismo, luego de que vemos el motor, vamos a ver el sistema de alimentación. Vamos a ver cómo es que funciona el motor, cómo se alimenta el motor para que pueda funcionar. Y vamos a hablar todo el sistema electrónico que son los carros modernos, donde permite y controla el ingreso de la mezcla aire-combustible. Luego veremos el sistema de lubricación, un tema muy importante porque con eso nosotros vamos a decidir cuál es el aceite que debe tener nuestros carros. Porque aquí hay mucha ignorancia de parte de los lubricadores, de los mecánicos, de los técnicos y de nosotros mismos. Cuando editemos este módulo, ustedes van a saber qué tipo de aceite es el que va a usar nuestro carro, el que debe utilizar nuestro carro. Asimismo, vamos a ver el sistema de refrigeración, que es el sistema que enfría el motor y ayuda a alcanzar la temperatura ideal de trabajo. Asimismo, veremos ciertos detalles que ignoran ciertos mecánicos, ciertos técnicos y finalmente hacen que nuestro carro no esté funcionando bien porque se ignora. Al final de este módulo también ustedes van a entender cómo es que funciona y cuáles son los cuidados que deben tener dentro del sistema de refrigeración. Tenemos luego el sistema eléctrico, que es el sistema que nos permite mantener encendido el motor, tanto del arranque como estará funcionando. Asimismo, los cuidados que debemos tener y asimismo ustedes entenderán muchas cosas para mantener su carro o no dañen su carro cuando demos cierto servicio o ayudemos a ciertas personas cuando estamos dando carga a otro carro. Tenemos el sistema de la transmisión, que es un conjunto de elementos que tiene como misión hacer llegar el giro del motor hasta las ruedas motrices. Así veremos que tenemos las ruedas motrices, pueden ir en la parte posterior o pueden ir en la parte delantera. Tenemos el sistema de freno, que es un conjunto que nos permite disminuir progresivamente la velocidad del vehículo hasta detenerlo por completo o mantenerlo inmóvil en caso de que esté estacionado. Esto es importante, que es uno de los sistemas en la que nosotros debemos tener siempre en buen estado. En la que nosotros, si falla este sistema, pueden ocurrir accidentes fatales. Así veremos los sistemas de freno modernos que nos ayudan a estabilizar el carro y son sistemas de seguridad que están llegando y por eso los carros cuestan un poquito más. Tenemos lo que son las ruedas y neumáticos, que es un conjunto en la que está el contacto en nuestro carro con el piso. Asimismo es un tema muy interesante, porque ustedes verán muchas veces que nos están ofreciendo pague 3 y llévese 4 ruedas. Y tenemos que ver cuáles son las razones. Y vamos a identificar a cada uno de los neumáticos, ver la fecha de fabricación, ver el índice de desgaste que tienen cada una de las ruedas y ver por qué unas ruedas cuestan más y otras menos. El sistema de la suspensión, que es un sistema encargado de mantener las ruedas en contacto con el suelo. Es la que absorbe las vibraciones, es la que da suavidad a nuestro carro y por eso es diferencia de los carros, unos carros más suaves, otros carros son más duros y esto es por el que el sistema de la suspensión son diferentes de acuerdo a los modelos de los carros y eso lo vamos a ver también casi al final de la materia.
el sistema de la dirección, que es un sistema que nos hace cambiar la dirección como su trayectoria. Asimismo veremos cómo este sistema se ha ido mejorando con el paso de los tiempos y hay unos sistemas que son más suaves unos que otros. Y es lo que se llama la dirección asistida y vamos a entender el por qué este sistema de dirección son diferentes y de acuerdo a eso la calidad y a la forma como están hechos son los costos en cada uno de los carros. Veamos entonces lo que es el motor de combustión interna. ¿Por qué se llama un motor de combustión interna? Porque se produce una combustión al interior de los cilindros, que es una mezcla de aire combustible y el calor que genera una combustión al interior de cada uno de los cilindros que van en el bloque. Es importante reconocer cuáles son los componentes del fuego, que esto nos enseñaron en la escuela, que nos dicen que tenemos que tener oxígeno, debemos tener calor, debemos tener combustible. Y cuando están los tres, se juntan estos tres elementos, es lo que nos produce el fuego. Fíjense que aquí estoy hablando de oxígeno, no estoy hablando de aire. Que el oxígeno lo cogemos del aire es muy bien. El aire está compuesto un 77% de hidrógeno, un 22% de oxígeno y un 1% más o menos de otros gases, ¿sí? Entonces, es importante ver que si uno de estos elementos hace falta, no va a haber la combustión. O como hacen los fabricantes de los carros, ellos ya han hecho sus experiencias, han hecho sus pruebas y ven cuánto es la mezcla exacta tanto de combustible con el oxígeno para que se haga una buena combustión. Caso contrario, si se quema mucho combustible, lo que va a hacer que va a echar por el tubo de escape un humo negro. Asimismo, si hay mucho oxígeno, la combustión no va a ser buena. Y el calor que lo tenemos a través del sistema de la bujía para los motores a gasolina y en los motores a diésel lo obtenemos a través de la compresión del aire. Estamos hablando de oxígeno y por eso es que se necesita mucho oxígeno o que la cantidad de oxígeno sea más puro para que haya una combustión perfecta. Veremos asimismo cuando sea la mecánica de camión, vemos que los camiones, los motores de los camiones llevan un sistema que se llama la turboalimentación. Lo que se hace es enriquecer de oxígeno a la combustión para que de esa manera haya una mejor potencia en cada uno de los motores. Entonces, el motor de combustión interna tenemos que debe ingresar combustible, una mezcla de combustible con aire, ¿para qué? Para aprovechar el oxígeno y finalmente la computadora va a indicar en qué momento va a dar calor a través de la bujía. Un motor de combustión interna es el conjunto de piezas mecánicas perfectamente acopladas o engranadas que producen energía mecánica directamente de la energía química de combustible. Ustedes si alzan el capó de un carro verán el motor que es perfectamente acoplada para que funcione bien el motor. Ustedes muchas veces lo verán por fuera, no pueden meter ni siquiera la mano, porque todo está bien, perfectamente acoplado para que pueda funcionar bien. Aquí tenemos un motor de combustión interna. Y esto es lo que vamos a revisar a partir de la próxima clase del día domingo. Vamos a revisar cómo es que funciona un motor de combustión interna. Aquí tenemos estos elementos. Vamos a identificar cada uno de estos elementos. Lo que son de color rojo, lo que son de los elementos de color verde. También de aquí vemos este otro elemento. Vamos a indicarle cuáles son estos elementos. Pero les adelanto, son pistones. Tenemos el cigüeñal, tenemos las válvulas, tenemos los brazos de biela. ¿Ya? Tenemos la barra eleva, tenemos aquí la banda de la distribución, en fin, todos estos elementos son los que vamos a revisar a partir del día de mañana. Con esto, jóvenes, se termina la primera clase en este día. Se les agradece su atención.